Hola a todos y a todas. Empezamos este ejercicio. Vamos a retomar la acuarela como lenguaje. Hemos estado dibujando a pastel en este ejercicio para que ya vayamos teniendo, bueno, suficientes herramientas para el trabajo en las vacaciones de agosto. Pues vamos a retomar la acuarela. Voy a trabajar sobre un dibujo, veis, un dibujo muy libre, muy suelto, sobre una pose que, bueno, os enviaré por WhatsApp. Y en primer lugar, como estamos trabajando en la acuarela, pues un dibujo en el que se resume más o menos la postura. No os preocupéis demasiado por la exactitud de las proporciones, porque como son ejercicios de técnica, en este caso lo que buscamos es sobre todo el trabajo de la aguada, pero sí vamos a tener una guía con el dibujo. Bueno, pues veis aquí la postura, el hombro derecho está en una inclinación superior a la del hombro izquierdo, es una pose abierta, los brazos extendidos, las piernas extendidas, de espaldas, donde es muy importante de dónde se colocan las caderas y la colocación de diferentes alturas entre las dos rodillas. Fijar, la rodilla izquierda es más alta que la rodilla derecha, al revés que lo que ocurre con los hombros. Y una vez tenemos el dibujo, lo que voy a hacer es trabajar, porque fundamentalmente este ejercicio habla del húmedo sobre húmedo. Pero lo que voy a hacer es humedecer con agua, como veis, estoy humedeciendo con agua la parte interior del dibujo, como si lo colorease de manera transparente. ¿Por qué hago esto? Porque lo que quiero es que ahora los colores se disuelvan en la zona concreta que pertenece al dibujo y no se salgan, por decirlo así, a la parte seca, que sería el fondo de la figura, ¿verdad? El entorno. Bueno, ahora con un color violeta, un color violáceo con un poquito de este propio violeta permanente, con una pizca de carmín, pues voy a ir dando sobre las zonas de sombra que tiene la modelo, el dibujo, las zonas más oscuras. De forma que al estar húmedo el papel, pues no se me va a recortar la pincelada, simplemente se va a extender hacia un lado. Una vez tengo esas zonas, cojo un color ocre, en este caso he cogido un amarillo de Nápoles, un color rosado, aunque como podéis ver se oscurece porque entra en contacto con los violetas. Pero fijaos que lo voy dando en las zonas que no he tocado, las zonas húmedas que no se han tocado, de manera que hay una pequeña fusión en los bordes de cada pincelada. Este ejercicio de húmedo sobre húmedo sin miedo, porque al haber un excedente de agua, los colores no van a ser muy potentes. Y entonces, poco a poco voy dando pequeñas pinceladas en las zonas húmedas y después en las zonas más intensas. Como a medida que doy una pincelada el papel se sigue humedeciendo, los diferentes tonos van a obligar a que el pincel tenga un poquito más de color. ¿Lo veis? Ahora voy buscando tonos medios y tonos más cromáticos con este color más rojizo. Vais viendo cómo la luz viene desde el lado izquierdo y ahora con el pincel un poco más cargado vamos tocando las zonas más exageradamente más oscuras, que en ningún momento va a ser muy exagerado, porque, insisto, el excedente de agua hace que el color sea bastante transparente, entonces cuando se evapore no va a quedar tan oscuro como nos pudiera parecer. Y esto nos va a posibilitar trabajar posteriormente encima eh, cuando el papel vaya secando para conseguir ya pincelada de recorte. Fijaos ahora en el pedestal y la zona donde está sentada la figura, como ahí sí que estoy trabajando con el papel seco y he metido esos toques de color. Una vez está esto húmedo, para recuperar, por decirlo así, un poco el dibujo con una plumilla y con un poco de tinta, pero esto lo podéis hacer con un pilot, por ejemplo, con un bolígrafo de punta fina, lo que hago es revisar el dibujo, corregirlo si veo que merece la pena o que me interesa corregirlo, o simplemente remarcarlo. Fijaos, estoy usando el negro para las zonas oscuras, ¿lo veis? De manera que al estar el papel húmedo hay un efecto muy, muy expresivo, que es ese desbaste que hace la línea. La tinta, cuando coge la zona de agua, se deshace y cuando está en zona más seca, pues se describe, se define, dando una sensación, por supuesto, no realista, pero sí muy expresiva y muy agradable. Bueno, veis cómo voy tocando las zonas oscuras y voy definiendo zonas de dibujo, ¿eh? Si tengo que corregir, por ejemplo, ahí en el pie un poco la parte del dedo, etcétera, bueno, lo hago con toda libertad. Y ahora con la tinta roja hago lo mismo, podría ser un pilot de color rojo, por ejemplo, en las zonas donde recibe la luz, simplemente para hacer una pequeña contraposición casi simbólica entre la luz y la sombra, entre el rojo y el negro. ¿Veis cómo voy descifrando un poquito la forma y al mismo tiempo cuando toca zona húmeda se deshace, dando unos desbastes que son prácticamente caprichosos, es decir, hace un poco la acuarela lo que quiera. No es del todo cierto, nosotros le estamos diciendo por dónde tiene que ir, pero luego la interacción con el agua hace que
haga un poco lo que quiera exactamente. Entonces ahora se trata de disfrutar, de descubrir formas de no preocuparse si metemos la pata porque no metemos la pata. Se puede incluso corregir. ¿Veis? Ahí que tengo una gota roja en el hombro, pues esa incluso la voy a dejar así. Y ahora de nuevo, una vez hecho estos perfiles, voy a coger un color violeta un poco más oscuro, metiendo un poco de color más rojizo al violeta y cambiando el azul por un azul Prusia y toco en las zonas más oscuras y veis cómo ahora ya el papel que está empezando a secar sigue desbastándose, sigue deshaciéndose el color, pero ya no tanto, ya puedo generar más contrastes. Entonces lo que hago es que doy la pincelada y al lado de la pincelada limpio el pincel y deshago el color. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, doy la pincelada o por ahí y si veo que el contraste es demasiado potente, pues con agua deshago un poquito el degradado del color. Por ejemplo, en la zona del glúteo vamos transparentando, en las caderas con estos azules que funcionan también encima de los colores rosados. ¿Veis? Doy la pincelada en la zona del sacro, en la zona lumbar y vamos buscando contrastes. Fijaos que incorporo incluso un poco de negro al azul, ¿veis? En las zonas que posiblemente es lo más oscuro del trabajo, que es en la parte de la nuca y del pelo, y como va secando me va a permitir hacer contrastes con los colores que ya había aplicado anteriormente. Bueno, también podemos dar algún apunte de entorno y de las telas del asiento, la mesa donde está sentada la figura. ¿Veis? Podemos exagerar un poco y luego con agua, ¿veis? Vamos deshaciendo un poco el trazo para que el contraste no sea demasiado evidente. O sea, el contraste evidente lo queremos al final, nunca al principio. De nuevo vuelvo a coger la pluma y retoco zonas de dibujo, sobre todo donde quiero remarcar, en este caso, sombras. ¿Lo veis, no? Pequeños toques que afirman la postura, pero siempre con un espíritu de síntesis. Ves que no hago la silueta por todo el dibujo. Simplemente lo que hago es tocar en las zonas más que necesiten un apoyo de silueta o de dibujo. No es hacer una silueta, un contorno a todo el trabajo, porque se perdería frescura. Lo vais viendo. En el fondo lo que haces es un poco dejarte llevar y en algunos sitios pues definir si veis que es necesario, veis ahí un poco la parte de la oreja como le estoy dando un poquito de forma para luego meter una aguada posterior, pero simplemente es dejarte llevar e ir protegiendo un poco las luces y juguetear en las sombras. ¿Veis ahora cómo juego un poco en la colocación de los dedos? Y después con el contraste de la acuarela, todo esto que parece oscuro y que se pierde, pues aparecerá simplemente porque las siguientes pinceladas de acuarela serán más oscuras. Ahora de nuevo vuelvo a coger un color más intenso, lo veis, y como entre medias de los dedos voy metiendo esos toques de forma que más o menos se van viendo esos dedos que se entrelazan con la sombra y con el pelo. ¿Lo veis? ¿Veis? De nuevo el papel ya va secando, ya la pincelada, veis aquí como se ven todas las aguadas más oscuras. Y cómo ya voy generando un poco una anatomía a través del contraste. ¿Veis cómo deshago un poco los bordes oscuros para que no haya demasiado recorte? Poco a poco vamos describiendo algunos volúmenes, ¿veis? Como doy la primera pincelada y se vuelve a diluir en agua para generar un poco de volumen y que la luz se quede en la parte central del muslo. Y sobre todo este juego de violetas y colores rosados en las sombras y de colores más amarillentos en las zonas de luz, pero no hay unos recortes muy exagerados, salvo los que provoca el pincel sobre papel seco. Bueno, vamos dando estos últimos toques de definición. Podría haber trabajado un fondo también, podríamos haber insistido un poco en el entorno, pero lo importante era jugar con el papel muy húmedo a conseguir estos pequeños degradados que van saliendo poco a poco. Bueno, pues importante firmar la pieza y una vez está firmada, si necesita algún retoque, buscamos algún pequeño trazo, pero la experiencia está conseguida. Bueno, pues os invito a que ahora intentéis hacer vuestra propia versión
de esta figura. Un saludo.